Bien, amigos, decidimos iniciar la conversación con nuestro invitado porque estará precedida de uno de los análisis que hacemos cada día y que tiene que ver con un aporte que nos puede hacer hoy nuestro invitado. Se trata de Colombia. Decíamos hace un rato que la izquierda dominicana está preparándose para ir a elecciones en el 24. Y Colombia acaba de atravesar un periodo exitoso en que un dirigente de izquierda ganó las elecciones. Queremos agradecer al señor Tarcisio Rivera. Tarcisio Rivera es un dirigente del polo patriótico que llevó al poder al actual presidente electo de Colombia y fue su jefe de campaña, el jefe de campaña de Petro, Gustavo Petro, en Colombia. Quisiéramos agradecer primero a los dominicanos que hicieron posible que el señor Rivera estuviera con nosotros y quisiéramos hablar un poquito de Colombia, porque antes de hablar del triunfo de Petro hay que ver cómo están viviendo nuestros pueblos, qué está pasando y sobre todo Colombia, que en todo ha sido grande, en lo bueno y en lo malo ha sido grande. Colombia es personalmente el país que yo más admiro y aprecio de toda la América, en todo, desde hablar el idioma hasta la política, cómo ellos han manejado eso. Señor Rivera, gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos no solamente la narrativa de cómo ustedes lograron el triunfo, sino también de cómo nosotros podemos asimilar esa victoria en la izquierda dominicana, que después de 50 años no ha podido lograr por sí misma ni siquiera un regidor en los ayuntamientos del país, porque tan pronto hablan de unidad, viene una división automática. Ustedes han vivido eso y lo primero que queremos decir es, el triunfo de el señor Gustavo Petro tiene su origen en el pacto de la FARC cuando se pacificó el movimiento, o fue otra cosa. Bueno, en primer lugar agradecerle la invitación y poder compartir con ustedes, como usted lo ambientaba inicialmente, me parece que es importante. A ver, el proceso, eso allá fue un proceso el que desarrollamos, un proceso de darle un viraje al actuar de las contiendas políticas, porque allá ha habido hegemonía histórica permanente de más de 100 años de dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Para estas elecciones que se desarrollaron en dos momentos, una el 13 de marzo, que nos preparamos y participamos los colombianos en el proceso electoral del nuevo Congreso de la República, y el 29 de mayo, que eran las elecciones presidenciales. Son dos procesos muy cercanos. En relación con ese tema, y nosotros fundamentamos que el éxito que hemos tenido tiene que ver, en primer lugar, porque hicimos un análisis real de la situación que vivía el país. Allá la crisis de tipo económico, político y social es profunda. Y el gobierno y los partidos de gobierno han sido incapaces de resolver eso. Eso nos generó y nos motivó a un conjunto de organizaciones de la izquierda, pero también
organizaciones de corte democrático y progresista, y a las organizaciones sociales que influencian esas organizaciones, pero que tuvieron presencia. De pronto ustedes conocieron un hecho importante que realizamos en el 2021 y en el 2022, que fue toda una movilización nacional, que fue un paro nacional, que como hecho político hubo una explosión social. Esa inconformidad apareció, pero esa inconformidad no tuvo una respuesta del gobierno en relación con un pliego nacional que logramos articular y constituir de manera colectiva. Eso definitivamente podemos decir que fue un elemento importante del éxito que pudimos obtener en adelante. De igual manera, en relación con la pregunta que planteaba usted al principio, el proceso de reinserción de la FARC, el haber dejado las armas, la FARC, una de las guerrillas más antiguas inclusive del mundo, no solamente en Colombia, eso tuvo una incidencia, porque logramos superar algunas dificultades, sobre todo en la parte rural de Colombia, donde actuaban ellos, que era difícil hacer campaña política. Bien. Profesor, nos llama la atención cómo, teniendo dos organizaciones políticas que se repartieron el poder en Colombia por más de un siglo, y una presencia estadounidense muy clara, casi una intervención constante, ¿cómo lograron que dos cosas? Primero, que el país nunca paró su desarrollo y Colombia siguió siendo grande, inclusive en la economía. Y cómo pudo la izquierda lograr un triunfo con tantos obstáculos. Bueno, en primer lugar, como decía al principio, la crisis económica y política y social allá fue grande. Y nosotros hemos aprendido que las crisis a veces se convierten en un factor social que nos permite trabajar con ingenio y sobre todo resolver un problema, y es que el problema de cualquier crisis se resuelve con unidad de los sectores, en este caso populares. Eso fue una primera situación que se dio. Nosotros allá en la situación nuestra no solamente están las razones y las explicaciones propias del país, sino que allá pesa mucho la incidencia que tiene, sobre todo el gobierno norteamericano, en algunas de las decisiones que toca tomar, sobre todo en lo económico y político. Y de esa manera, entonces, nosotros nos vimos obligados a reaccionar frente a esa situación y no vimos otro espacio ni otra metodología que buscar la unidad. La unidad alrededor que nosotros la construimos, ese es el aspecto central de nuestro actuar allá para transformar la situación de Colombia, es que logramos de manera colectiva construir un programa político que es lo que unifica al pacto histórico. Allá habíamos hecho antes experimentos unitarios, pero a veces proliferaban los procesos unitarios, los de izquierda solos, los progresistas por otro lado, gente inconforme por otro lado. Esta vez hicimos un esfuerzo de reunirnos todos en una discusión sincera, franca, pero asumiendo compromisos, logramos constituir ese programa del pacto histórico-político, que fue el programa que le vendimos al pueblo colombiano para ir al Congreso, al nuevo Congreso de la República, y sobre todo para ganar la presidencia y la vicepresidencia de la República. Señor Rivera, es que, mire, para nosotros los que durante muchos años tenemos que hablar y no podemos enfermarnos ni dejar de venir, el caso de Colombia todavía nos es difícil descifrarlo. Nosotros no sabemos qué organismo, porque las Naciones Unidas no le van a entregar a usted una placa de reconocimiento por haber dirigido una campaña política exitosa, no lo van a hacer,
pero yo creo que se la merece. ¿Por qué? Porque no es solamente las situaciones que precedieron una integración de la FARC, dejar las armas, la FARC, presencia estadounidense, presencia de gobiernos como el de Uribe, que tuvieron mucha incidencia aún fuera del gobierno, las redes con un triunfo en Perú y un vecino de Venezuela que no se sabía lo que iba a hacer, ni todavía se sabe lo que van a hacer ustedes. Realmente, profesor, tantos obstáculos, cómo fueron saltados uno por, inclusive la misma unidad interna de la izquierda colombiana que tenía diferencias, tanto es que una no firmó la paz, ¿verdad? O la integración. ¿Cómo se hicieron? ¿Cuál fue el anestésico que ustedes le dieron? Bueno, era lo que, insisto en algo que planteé ahora, el pegante de esa unidad, el elemento central que nos ayudó a ese proceso fue el haber construido de manera colectiva, recogiendo los acumulados históricos y políticos de cada una de las fuerzas políticas, vaciar esas experiencias vividas por cada organización política y social en el programa político del Pacto Histórico. Ese programa tiene la virtud de haber hecho un análisis de la realidad colombiana, pero plantearnos salidas. Y nosotros vimos que los ejes fundamentales allá de ese programa tiene que ver, uno, con la construcción del proceso de paz, pero una paz con justicia social. En segundo lugar, ver cómo logramos que el pueblo asuma compromisos en relación con la nueva dinámica de cambio que le queremos dar. Por eso un éxito de nuestra campaña fue que ubicamos unas consignas centrales. Por ejemplo, la consigna central que desarrollaba el programa era Colombia, potencia mundial de la paz. Colombia, potencia mundial de la vida. Entonces eso tenían referentes que buscaba que todos trabajáramos en función de eso. Y lo otro es que nosotros decíamos que era importante, fuera de tener unos derroteros políticos, se necesitaba despojarnos cada uno de ese individualismo y como personas y como grupos políticos para tratar de ampliar y unirnos alrededor de lo que teníamos identidad. Y las diferencias las ubicamos en un segundo plano. ¿Y la gente lo aceptó así? Y así lo aceptamos las organizaciones políticas y por otro lado, con ese espíritu fuimos a hacer la campaña. Y ese éxito, profesor, fue por el trabajo y la credibilidad que ustedes pudieron producir en el votante o porque se cansaron de algo que existía. Bueno, nosotros no negamos que la forma como han dirigido el Estado y el gobierno colombiano pues generó una reacción ya. La gente definitivamente veía en el cambio una alternativa y eso nos sirvió mucho porque fue precisamente ganar en los votantes, en el pueblo, en el colombiano que nosotros decimos de a pie y raso, que estaba viviendo toda una problemática económica. ¿Para qué? Para que tuviera sentido de pertenencia del programa. Sí. Profesor, el doctor de Castillo tiene seguro varias preguntas y nosotros quisiéramos decirle algo. Hay un reconocimiento que nosotros entendemos que se ha dejado de hacer y es que la política es costosa y en Colombia hay una clase gobernante poderosa y los recursos, estamos seguros que ningún país aliado de ustedes pudo, porque no podía, no tenía cómo ayudar una campaña política. Es decir, que hay un éxito adicional que fue que ese voto era de conciencia, la gente votó por Petro y
¿qué fue lo que produjo esa confianza? Que solo no es confianza, ahí no se compraron votos, no vino una ayuda de países amigos que le llegó una funda de dinero, al contrario, no lo tenían. ¿Qué hicieron ustedes para que esas... la diferencia fue grande entre ustedes y el candidato que perdió? No, fue al final, nosotros tuvimos en la segunda vuelta, porque ya se hicieron 2 vueltas, sí, primera y segunda. En la segunda vuelta nosotros obtuvimos la votación más alta con la cual haya llegado un presidente. ¿Y con quién contaron en la segunda vuelta? 11.200.000 votos. El contrincante, que era el ingeniero Hernández, se aproximó mucho a nuestro caudal electoral, 10 millones. La diferencia fue de 700.000 votos aproximadamente, que es una diferencia estrecha. Sí. Pero que desde el punto de vista de cómo logramos eso, ahí estuvo la diferencia. Exacto. Por ejemplo, en materia de la financiación de la campaña. Nosotros, tanto en primera vuelta como en la segunda vuelta, no contamos sino con 24.000 millones de pesos, que eso traducido a dólares, ¿da cuánto? No, ¿a cómo está el cambio? Allá está 4.000 pesos. 24. Entonces... 6 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros contamos con que la gente, con ese sentido de pertenencia que tuvo del programa, facilitaba lo que eran inversiones, el transporte, la propaganda. Nosotros queremos decir, una experiencia positiva de esa campaña es que eso de las redes nos ayudó mucho, nos ayudó mucho. Por otro lado, nosotros nos diferenciamos de la campaña de nuestro contrincante político, que nosotros trabajamos mucho las concentraciones populares. En las 32 ciudades capitales, ciudades intermedias de Colombia, hicimos concentraciones. ¿Por qué? Porque era la prueba de ver qué grado de pertenencia, de apropiación tenían del programa de nuestros candidatos. En eso les quiero decir que jugó un papel determinante el perfil de los candidatos que escogimos. ¿No se hacen trampas en las elecciones en Colombia? En Colombia se hacen las trampas. La fundamental, ¿cuál es? Es que allá siempre, y en esta campaña, nos acompañó el fantasma de que iba a haber fraude. ¿Y el fraude dónde se hace en las elecciones en Colombia? Se hace en las mesas de votación, pero fundamentalmente quienes manejan el software en la Registraduría Nacional. Allá hay 7 softwares que son los que manejan todo el proceso. Como ese era un problema complicado para nosotros, determinamos... ¿Cómo se aseguraron con la Junta Central, con el organismo electoral para que fuera imparcial? Nosotros adoptamos un mecanismo sencillo, pero que tiene una incidencia política importante. Nosotros, en nuestra campaña, en primera y segunda vuelta, logramos con nuestra gente de base, los que estaban con nosotros, constituir un grupo de 110.000 veedores electorales, que eran los que teníamos en cada mesa, para que llevaran, inclusive le tomaran foto, y ahora con las redes lo distribuyeran, para que eso quedara como testimonio. Y de esa manera les quedaba muy difícil allá en la registraduría hacer un fraude cuando no corresponde pues a lo que realmente estaba en las actas. ¿Qué tan sólidas son las instituciones en Colombia? Las del Estado, sí, las del gobierno, pues realmente tienen muchas dificultades, y esa es una de las tareas que tenemos en el nuevo gobierno, es volver la confianza y la credibilidad de muchas instituciones, porque han sido desacreditadas fundamentalmente porque han sido, no sé si en el lenguaje de aquí es válido eso, han sido un foco o un nido de corrupción, empezando por el Congreso de la República, empezando por el gobierno nacional, por los ministerios. Allá en toda parte se pierde la plata que es para hacer obras y acciones de beneficio social. Entonces
totalmente deslegitimadas. Usted dijo que lo primero que se hizo en Colombia fue celebrar elecciones para escoger los integrantes del Parlamento. ¿Cómo está la correlación de fuerza en el legislativo y qué reto eso le plantea al próximo gobierno? Miren, nosotros estamos totalmente satisfechos, pero eso no nos debe embargar y obnubilarnos de tal manera que no sigamos trabajando por mejorar a futuro. En la relación con el Congreso, allá el Congreso se tiene dos componentes, uno el Senado de la República, que son 108 senadores, y la Cámara de Representantes, que son 183. En las elecciones anteriores, la izquierda y las organizaciones sociales del campo democrático y progresista, desde el punto de vista cuantitativo, éramos una minoría. Nosotros antes de las elecciones, en las del 2018, nosotros no teníamos sino 11 senadores, entre senadores y representantes, perdón. Pero ya en esto, ¿cuántos senadores para el Senado, el 13 de marzo, ganamos 20 senadores y ganamos 31 representantes a la Cámara. Allá había una circunscripción especial que era que se hizo una reforma política electoral, es que a las víctimas se les dio un incentivo para estar en el Congreso de la República y se les dieron 16 curules. De esas 16 curules, 10 se vinieron con nosotros. Primer ejercicio que hicimos, es decir, tuvimos un éxito cuantitativo y cualitativo en la constitución del Congreso. Pero como no fuimos mayoría para el Congreso, nos toca hacer alianzas con los partidos y movimientos políticos que llegaron. Y le quiero decir que hoy, con satisfacción, podemos decirle al pueblo dominicano y al pueblo colombiano y del mundo, que hoy tenemos la correlación de fuerzas para que Petro pueda tramitar en el Congreso de las Repúblicas todas las leyes que van a generar de verdad ese cambio que hemos planteado. Hay muchas expectativas en Colombia, se espera mucho del gobierno de Petro. Al mismo tiempo usted dijo que la situación del país es complicada, el mundo entero está en una situación difícil. ¿Ese gobierno que encabezará Petro podrá llenar las expectativas, usted cree? Bueno, la situación no es tan grave que nosotros creemos, y así lo tenemos claro, y Petro lo tiene claro, lo mismo Francia Márquez, que es de que solucionar todos los problemas que nos han dejado los partidos tradicionales en tanto tiempo, nosotros no hacemos ilusiones que en estos 4 años se va a hacer eso. Nosotros inclusive hacemos cálculos y proyecciones. Nosotros decimos mínimo en 12 años, o sea, tres gobiernos, bien, de darle continuidad, podemos empezar a resolver cosas. Señor Rivera, mire, el gobierno que surgió, algún vocero ya se ha encargado de responder algunos señalamientos que le han hecho, que si sería un gobierno como el de Perú, que si sería un gobierno como el de Maduro, que sería un gobierno como el de Lula o como el de Cuba. Y ustedes han dicho, tenemos una solución colombiana, pero no se ha dicho cuál es. No, el carácter del gobierno que proyectamos y vamos a construir, el carácter es que es un gobierno de corte democrático y popular. No corresponde a la caracterización de lo que han sido los procesos que hablan otros revolucionarios, que es quitar todo para construir una cosa nueva. Pero no es la FARC que ganó, ¿verdad? No, la FARC estuvo en la campaña con nosotros como pacto histórico, ¿sí? Porque hacía parte de las fuerzas de izquierda, ¿sí? Y procesos también que tienen ideología de izquierda. Pero logramos todo eso, articularlo en lo que insisto en este conversatorio con ustedes, que es el programa político que es de corte democrático y progresista. Allá no estamos hablando de un programa de corte socialista o comunista, eso no es así. Es un programa netamente de corte democrático y progresista. Bien. Para nosotros resultó un interrogante la presencia suya y que coincida con que la izquierda doméstica, el hombre que asesoró
y fue jefe de campaña de Petro, nos está visitando y yo me pregunto, bueno, pero el asunto es que también traemos el asesor de los colombianos para acá. Y no, pero lo que hicimos fue, profesor, fue a un amigo que colabora mucho con nosotros, decirle, ven por aquí y ayúdanos a conversar con el profesor Rivera, que es Fernando Peña. Fernando, ven y ayúdanos a conversar, porque es posible que la mente nuestra, que a veces se va muy lejos, piense que usted vino a asesorar a la gente de aquí para que vayan. Bueno, perdóname una aclaracióncita central. Primero aclaro, yo no fui el jefe de campaña de Petro. Hago parte de una dirección nacional del coordinador del Pacto Histórico, que somos 35 personas que representamos las diferentes tendencias de izquierda, del campo democrático y de organización. ¿Y de qué área usted procede? Yo soy, por un lado, del movimiento sindical colombiano. Ya. Y por otro lado, desde el punto de vista, hago parte del movimiento por la Constituyente Popular, que es un movimiento político democrático, progresista, que estamos por los cambios que hoy estamos tratando de que sean una realidad. Pero eso es bueno dejarlo claro. Ahora, mi venida aquí obedece a relaciones. Yo he venido aquí como 3 veces. Esta es la 4ª vez. Antes venía como de parte del movimiento sindical, porque yo fui dirigente sindical de la central más grande de Colombia, que es la CUT, y del sindicato de educadores, que es más grande. ¿Y esta candidatura de Petro como candidato, qué tiempo tuvo? Nosotros empezamos a trabajar en febrero del 2021. ¿El año pasado? El año pasado empezamos ya a reunirnos y nos juntamos todos el proceso. ¿En torno a él? Inicialmente sonaron otros nombres. No, inicialmente partimos de la configuración de ese programa. La otra parte es que, hecho el programa, necesitamos ver quiénes eran las personas que iban a representar ese programa, y precisamente el 13 de marzo, que se eligió el Congreso, también en Colombia, se hizo la elección por el pueblo colombiano de los candidatos de los grupos que se presentaron para seleccionar quién eran los candidatos, las primarias, una primaria, a presidencia y tal. Y Petro ganó. Entonces, cuando constituimos el pacto histórico, Petro era uno más de los integrantes. Ya en la etapa de selección, quién era que iba a representar al pacto histórico y el programa, él ganó. Con 4.500.000. ¿Y los otros se comprometieron a apoyar al que ganara? Claro, y en el pacto histórico teníamos 4 candidatos. La segunda votación fue la de Francia Márquez, que tuvo 760.800 votos. Los otros 2 candidatos que estaban ahí, 250.000, 150.000, y entonces vimos que si Petro fue el que ganó la otra votación. Ahora, cuando ubicamos que quien acompaña a Petro sea el segundo en votación y que sea Francia, es porque queríamos destacar estas cosas. En primer lugar, que era mujer. Segundo, que era negra, representaba al pueblo afro, porque allá en Colombia la discriminación racial es bastante profunda. Y por otro lado, por la característica que ella era una gran dirigente social, que inclusive tuvo reconocimientos del orden mundial. Entonces, le daba un buen perfil para acompañar a Petro. Bien, antes de que Fernando y Cristino hagan una pregunta, profesor, en el caso de Colombia, ¿cuántos habitantes tiene la República de Colombia? Habitantes. Somos 50 millones de colombianos. ¿Y cuántos inscritos y listos para votar? 39 millones. De esos 39 millones, ¿ustedes lograron 11 en la primera o en la segunda vuelta? En la segunda vuelta, que ya fue el que nos dio el triunfo, 11.200.803 votos. ¿Y en la primera? Que eso corresponde al 52% de la gente habilitada para votar. Bien. ¿Y quiénes le sumaron sus votos en la segunda vuelta? ¿Y gracias a quién ganaron? ¿A qué alianza? Nosotros ganamos fundamentalmente porque los partidos políticos de campo democrático, progresista izquierda, movieron su gente, la incidencia que esas organizaciones tenían en las organizaciones sociales.
pero por otro lado porque los colombianos, después de tanta opresión de todo tipo que ha habido, más la gente que participó en el paro nacional, la reacción era apoyar el programa que presentamos. Pues mire, le vamos a decir un secreto, pero que no lo sepa nadie en el mundo. Yo siempre he querido que Fernando Peña participe en procesos electorales como candidato, pero yo quisiera ahora que ustedes le aporte algo y él quiere saber alguna cosa. No, pero, profesor, yo pienso que un intercambio en este país con Julito Jacín, con el doctor Jacín y con Cristino, ayuda mucho probablemente a manejar cosas para la República Dominicana que sirvan al proceso aquí. Al proceso exactamente en función del cual usted está hoy en la República Dominicana, porque usted fue invitado a un encuentro nacional de ciudadanos promovido por ciudadanos que no tienen ahora mismo ninguna responsabilidad partidaria, política, y que está convocando a la necesidad de una convergencia de fuerzas y sectores. Vino eso. Y con la particularidad que tiene esa experiencia. Por suerte usted aclaró que no es el jefe de campaña, sino parte de una dirección de campaña. Y me parece importantísimo la discusión acá porque esto ayuda probablemente a la reflexión en el país a propósito de que hemos tenido una izquierda y un campo progresista que no ha podido articularse totalmente para hacer una única propuesta. Pero yo quisiera de entrada solamente una primera explicación. ¿Qué cosas garantizó más allá del programa que en un país de 50 años de guerra, con tanta presencia directa de los norteamericanos, con problemas como el narcotráfico, con una población evidentemente dividida, se haya desarrollado un proceso que, sin ser un partido de izquierda como partido, sino integrando a la izquierda, se haya concitado desde el punto de vista social tanta participación? ¿Qué implica eso para los grupos del bloque dominante y cómo eso está estructurado allá? ¿Qué peligros hay en Colombia ahora a propósito del triunfo de Petro? Bueno, ese proceso con lo cual nosotros construimos el programa, ganamos para la conformación del Congreso y por otro lado colocamos a Francia y a Gustavo como las personas para liderar el desarrollo de eso, acabó de profundizar la crisis en la que vienen esos partidos que han gobernado siempre. Porque los partidos están en crisis y esa crisis se expresa en divisiones entre ellos. Y por otro lado, que la votación que tuvieron, porque allá se presentaron como candidatos a la presidencia de la República 3 grupos concretos, o sea, nos organizamos por grupos, esta vez, por primera vez. Uno, el grupo del Pacto Histórico, otro un grupo que se llamaba de Centro Esperanza, que eran algunas organizaciones fundamentalmente que habían estado en el gobierno anterior y con algunos que no compartían las ideas de nosotros en la izquierda. Y lo otro, el grupo del partido que representaba al gobierno y a los partidos tradicionales. Entonces, la competencia el 13 de marzo fue entre esos 3 grupos. De ahí salieron 2 candidatos, inclusive ahí perdió el grupo del gobierno, que tiene mucha incidencia en algo que ustedes conocen a nivel mundial, que es la incidencia de ese partido del Centro Democrático que le diera Álvaro Uribe Vélez. Uno de los derrotados en este proceso electoral fue ese Centro Democrático, todo lo que hizo Álvaro Uribe Vélez. Eso es bueno dejarlo claro. Y lo otro que fue importante fue una metodología que utilizamos para el desarrollo de la campaña electoral, que fue irnos a las bases de las organizaciones sociales que estaban organizadas, pero por otro lado, visitar las diferentes regiones de Colombia para oír a la gente. Tal suerte que logramos ganar ese sentido de pertenencia del programa, valorar el perfil político de Gustavo Petro y de Francia, y eso fue 2 elementos importantes y decisivos. Por otro lado, la solidaridad internacional que logramos de muchos pueblos en el reconocimiento al programa. Le digo que por primera vez en las elecciones de Colombia logramos motivar toda esa población de colombianos en el exterior. Aquí se sintió mucho esa realidad, y en el mundo evidentemente,
porque las elecciones en Colombia se constituyeron unas elecciones no de Colombia, sino del planeta, por no solo lo que se vendió y la propaganda de última que se hizo para tratar de situar la imposibilidad de que Petro obtuviera el triunfo en la segunda vuelta, incluso cómo se manejaron los grupos que habían sido derrotados en la primera. ¿A usted no le parece que el peso del uribismo, o sea, partiendo de la historia, de una figura que tiene hasta ficha en la DEA, caso de Uribe, ¿no? Sí. Y que ha estado vinculado de manera pública al proceso del paramilitarismo desde la historia de su papá, pueda ser efectivamente un peligro en las nuevas condiciones de Colombia? Bueno, nosotros decimos, y esto lo decimos y lo reafirmamos porque hace parte de nuestras preocupaciones. Nosotros decimos, derrotamos electoralmente los partidos tradicionales, derrotamos el uribismo, pero no podemos decir que los hemos eliminado y acabado en la arena política. Ellos existen. Nosotros tenemos un adagio popular que dice que la culebra se mata es cuando le corta la cabeza. Nosotros creemos que hasta allá no hemos llegado todavía. De hecho, Colombia quedó dividida en dos mitades. La derecha sigue siendo fuerte. Sí. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Cómo condiciona al nuevo gobierno? Bueno, en primer lugar ya empezamos a darle salida. Y es que en las alianzas que hicimos con los partidos que estuvieron no con nosotros, sino que hacían parte, eran contraparte electoral, hoy hemos logrado unas alianzas para conformar las mayorías en el Congreso de la República. Entonces ahí tenemos ya la autopista libre para presentar los proyectos de ley que vamos a tramitar. Inclusive, fíjense, nosotros tenemos tanta confianza que nos atrevimos, entre los primeros proyectos de ley que vamos a presentar, va a ser el de una reforma tributaria, que eso no llamaría la atención que un gobierno entre a un proyecto de ley de reforma tributaria cuando saben que esos son impuestos y cargas financieras. En ese sentido, nosotros lo vamos a hacer así, vamos a tramitar un proyecto de reforma al Congreso, porque allá ese Congreso venía muy desprestigiado, un nido de corrupción, decimos nosotros, vamos a transformarlo ahora. Por otro lado, a presentar unos proyectos de ley como por ejemplo la reforma agraria, que no le hemos podido hacer, inclusive la insurgencia ya, la bandera central ha sido reforma agraria y no la ha podido, pero por esta vía creemos que ahora la podemos hacer. ¿Y el acuerdo de paz no contemplaba alguna disposición? El problema de la paz, y nosotros tenemos una consigna, la paz con la FARC no ha sido total, la consigna ahora es la paz total, es la que necesitamos en Colombia, y eso es un proceso, porque nosotros la paz la conseguimos no como el silenciamiento de los fusiles de la insurgencia y de las fuerzas del Estado, sino que le hemos puesto un adjetivo a eso, que es la paz con justicia social, que podamos resolver el problema del hambre. Ya hay 23 millones de los 50 aguantando hambre. Eso fue una bandera de los procesos de discusión de la paz cuando se discutió en primer lugar con los helenos al principio, que continúan en armas, y se discutió también con las FARC en Cuba, claro, el mismo proceso, y siempre se habló de justicia social como base. Y el otro problema era qué se iba a hacer con el problema del cultivo de la hoja de coca o de la coca, y cuál es la política que se plantea en esa dirección. No puede tener nuevos obstáculos, claro, completar el proceso de paz. Nosotros en esa dirección, por ejemplo, frente a la cuestión de la cocaína y toda esa cuestión, nosotros hemos planteado que hay que darle mucha fuerza a una decisión política, inclusive está en la ley de la sustitución de cultivos ilícitos, y darle importancia con el crédito que hay que darle a los campesinos, con la asistencia técnica, y por otro lado, garantizando que no los van a matar ni las fuerzas insurgentes ni las oficiales del Estado, entonces haya un clima con el cual se pueda impulsar la productividad desde el campo en lo fundamental. El triunfo de Petro no solo ha generado expectativas en Colombia, también en la región. Se produce en un contexto de auge de la fuerza progresista. ¿Cómo usted cree que impacta ese triunfo en nuestra región? ¿Y cuáles son las perspectivas en lo que tiene que ver
con las relaciones con Estados Unidos y esos temas que son tan delicados ahora mismo? Bueno, les comento, y creo que ustedes lo conocieron por los medios, una reacción de Biden fue a los 2 días comunicarse directamente con Petro. El viernes pasado hizo presencia en Bogotá una delegación de alto nivel para hablar con Petro, inclusive demandaron en esa comisión que estuviera el presidente saliente, porque nosotros hay una actividad que hemos desarrollado que se llama el empalme, que es que el gobierno saliente nos lo entrega, pero estamos viendo qué es que nos entrega. Y por eso nos parece importante que en esa reunión con esa delegación estuvieron ambos. Ahora, nosotros creemos con suficiente razón que este es un proceso en construcción. Es decir, ganamos las elecciones y en política ustedes conocen que no basta llegar al gobierno, el problema es mantenerse en el gobierno y darle continuidad al proceso con el cual nosotros estamos comprometidos. En eso estamos. En eso creemos que el gobierno norteamericano tiene que también ubicarse. Además, porque en una inquietud que usted planteaba de entrada, es qué incidencia este proceso tiene. Nosotros creemos que con lo que hicimos en Colombia, después de tantos años de dominación política y económica de unos partidos allá, podemos perfectamente ayudar a un proceso que es un anhelo en América Latina y el Caribe, la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y queremos que con Petro ya en el ejercicio podamos liderar ese proceso. Cuando usted dice que los estadounidenses tienen que ubicarse, ¿qué está sugiriendo? ¿Que las cosas ya no van a funcionar exactamente como venían funcionando? Es decir, ese sometimiento que tenían nuestro gobierno y nuestras instituciones al gobierno norteamericano, hoy no va a ser así. Por lo menos ellos tienen que sentarse con nosotros a discutir qué es lo que queremos y podemos buscar una integración con ellos. Pero no es que nos la están imponiendo como ha venido haciendo. Relaciones de igualdad, digamos. Exacto. Inclusive, en el mensaje que mandó Biden inicialmente, hablaba de hacer unas relaciones en igualdad de condiciones. Que lo diga él, vamos a cogerle la caña, como decimos en Colombia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? De cara a las relaciones internacionales y de cara a la región, algunos nombramientos anunciados ya, confirmados incluso, de Petro para jugar roles y funciones, parecen tener el sentido político de no crear elementos que erosionen la posibilidad de buenas relaciones, y probablemente eso tiene que ver con el nombramiento del canciller. ¿Cuál es el origen político del canciller? Bueno, nosotros en todas las acciones que estamos desarrollando ahora que nos sentimos ya gobierno, es que tenemos que tener iniciativa política y que esa iniciativa política realmente le dé confianza al pueblo colombiano de que le vamos a cumplir con el programa y con las expectativas que hay. Entre eso está la conformación de los ministros, del equipo ministerial. Allá son 18. Ya al día de hoy ya se han elegido 11, nos faltan 7. Y Petro en eso, porque él es el que toma la decisión como presidente, ha dado muestras de que queremos las cosas diferentes y sin atropellar a las fuerzas políticas. ¿Todos son del polo patriótico? Del pacto histórico, no. Precisamente, dentro de los 18, por ejemplo, para ministro de Hacienda, está uno que fue ministro de una presidencia anterior, el doctor Campo, pero que es una persona versada, que conoce el tema, y por otro lado que ve posibilidades reales del manejo y conducción de la economía del país. Eso ha generado confianza en nosotros, el pueblo que llevamos a Petro, pero por otro lado inclusive en los gremios económicos de Colombia. Acaba de hacer un nombramiento importante en el Ministerio de Defensa. Nombra a un magistrado de la Corte Constitucional que ha trabajado toda la vida con derechos humanos, porque nosotros allá en relación con el problema de las Fuerzas Armadas, en nuestro programa, lo tenemos escrito, nosotros tenemos que democratizar las Fuerzas Armadas.
de manera particular, en el caso de la policía, es eliminar un grupo de represión que ha habido fundamentalmente en el paro y en la protesta social, que es el que le saca los ojos a los muchachos, es el que esa fuerza viola las muchachas que cogen en las manifestaciones. Por otro lado, es la muerte. Es decir, nosotros, la policía colombiana. La policía en Colombia, a través de lo que llama el Escuadrón Antidisturbios SMAT. Nosotros la decisión del programa es que hay que eliminar eso. Entonces, habrá que constituir un grupo de la policía que salga de manera más bien preventiva a las movilizaciones sociales. En ese sentido, entonces, nosotros estamos tratando de generar hechos políticos que respondan al grado de confianza que tiene la gente. No queremos defraudar y creemos que eso no es fácil, pero estamos comprometidos y en eso, por eso se están nombrando ministros que sean capaces de eso. Una preocupación, ¿cuál es? En campaña los candidatos van y visitan la gente. Nosotros creemos que esa comunicación entre los electores y el gobierno ya elegido debe seguir. Antes los visitaba. Nosotros creemos que allá deben reactivarse unos espacios donde la gente pueda hablarle al presidente, a los ministros. Es decir, que haya un proceso de doble vía para poder realmente en el terreno de la construcción de la democracia y sobre todo la democracia participativa de la sociedad colombiana y de los electores, podamos realmente hacer una cosa distinta a lo que hacían los partidos. ¿Cómo perciben ustedes la actitud del poder económico en Colombia frente al nuevo gobierno? Bueno, allá los gremios económicos en la primera vuelta y ya en la segunda vuelta estaban como muy prevenidos. Inclusive nosotros sabemos que ellos hicieron todos los esfuerzos que pueden hacer ellos de apoyar económicamente a los candidatos del gobierno para que se mantuvieran. Pero Petro tuvo la habilidad política en cumplimiento del programa de gobierno que está aprobado. Ya se han tenido reuniones con los gremios industriales, con los gremios económicos, con las organizaciones que representan el poder económico allá, y hoy tenemos unos acuerdos. Primero es que no se van a imponer las cosas a la brava, sino que previo a eso va a haber un proceso de diálogo. Ellos, los mismos gremios económicos, han entendido que este gobierno nos deja en muy malas condiciones económicas al gobierno. La deuda externa creció, hoy está en 180.000 millones de dólares, cuando la recibió con 110 millones de dólares. Mire ¿Qué todo porcentaje con respecto al producto? Eso obedece al 48%. 48% del PIB. Pero del eso PIB. es un 48% es algo manejable. Sí, pero no deja de ser un problema con tantas necesidades que hay que resolver. Eso es un problema. Si lo vemos en el contexto latinoamericano y mundial, digo yo, ¿verdad? Sí, no, en eso tiene razón usted. Ahora, lo otro es que las decisiones y el desarrollo de la política práctica ya del gobierno tiene que contar con las fuerzas sociales que conformamos la sociedad colombiana, los industriales, los que manejan lo económico, y en ese sentido tener en cuenta las necesidades de la gente. Es decir, es un proceso que nosotros decimos, Petro, sabemos que es capaz de hacer eso, ¿sí? Y que lo va a hacer en la medida que nosotros, el pueblo colombiano, estemos de cerca del gobierno. Por ejemplo, parece esto que les voy a decir una cosa que, ¿cómo así? Nosotros, los que votamos, apoyamos a Petro, el programa, vamos a exigirle el cumplimiento del programa. Eso quiere decir que la lucha social ahora puede estar más potenciada, más atenta, porque tiene un gobierno que tiene compromisos con sus aspiraciones. Claro. Por tanto, no se cierra la posibilidad de que el movimiento sea cooptado por el gobierno para que no haya ningún tipo de movilización por ejemplo, social. nosotros decimos, si en el Congreso de la República esos proyectos de ley que estamos planteando que en las soluciones de los problemas no se tramitan, nuevamente vamos a estar en las calles, presionando a quién, al Congreso de la República y a nuestra gente ahí. ¿Qué van a hacer con las bases militares norteamericanas? No, nosotros en las conversaciones que hemos tenido o ha tenido Petro ya,
le vamos a plantear 3 cosas centrales. Uno, la cuestión de las bases militares, no tienen razón de ser en Colombia, a pesar de que ahí el problema del narcotráfico, de la existencia de la guerrilla, justificaban para los norteamericanos nosotros creemos que en la nueva visión que tenemos no se hace necesario. Segundo, vamos a hacer una revisión de los tratados de libre comercio, porque eso ha sido es la ley del embudo, todo para ellos y lo poquito para el pueblo colombiano. Por otro lado, vamos a ver el problema de la extradición. Para nosotros la extradición, en nuestra opinión política, es una ofensa a la dignidad y a la soberanía del país. Y creemos que eso de la extradición tenemos que resolverlo. Eso no va a ser fácil, pero vamos a ver cómo lo resolvemos. Y lo otro que queremos hablar con Estados Unidos es que si ellos se reclaman defensores de los derechos humanos, tienen que ayudarnos en todos los sentidos para que realmente podamos aclimatar ese proceso de paz que es un anhelo de todos los colombianos y que a la región también le sirve. ¿Y qué tan complicado es el asunto del narcotráfico? ¿Cómo ustedes contemplan el manejo de este problema? El narcotráfico es uno de los problemas. Allá tenemos 2 problemas centrales en Colombia, la corrupción y el narcotráfico. En relación con el narcotráfico, nosotros lo que estamos y le vamos a dar fuerza en el gobierno, eso lo tenemos en el programa, es la sustitución de los cultivos ilícitos, o sea, de la marihuana y la coca, porque la cocaína es el resultado ya del procesamiento. Entonces, eso, si los campesinos hay asistencia técnica, crédito, programas que le lleven educación, salud, se mejoran las vías que no las tienen, porque allá tenemos un problema de que hay mucha producción de alimentos, pero no hay cómo sacarlos. Si hay vías, entonces se mejoran las condiciones y por esa vía definitivamente podemos cambiar las relaciones de producción, ser una potencia en la producción de productos agrícolas, que podamos exportar más. Es que hoy nosotros cosas que producíamos en Colombia las estamos importando. Pero fuera del café, Colombia autosuficiente en comida. Claro. ¿Ustedes pueden vivir sin ningún producto de afuera? No, nosotros creemos que con la variedad de climas que tenemos allá, tenemos variedad de productos. Pueden ser autosuficientes. Y como tal nosotros podemos ser autosuficientes. Y esas zonas que se dedicaron, que inclusive hasta políticamente eran manejadas por la FARC, ¿eso ya está integrado al gobierno o ustedes lo van a integrar? Claro, ese en el proceso de cumplimiento del Acuerdo de La Habana, eso es lo que hay que hacer. Desafortunadamente el gobierno que termina desarrolló la consigna que ellos tenían, hacer triza del proceso de paz y no cumplir con todas esas cosas que debían hacer. Nosotros creemos, tanto en el programa como en la actitud que tiene el presidente de la República, Petro, es de que en eso se va a comprometer y va a tratar de cumplir. A principio usted dijo o dejó ver que no era posible resolver todos los problemas de todos los países en ningún lugar, es decir, que solamente mejorar se considera un éxito. Pregunta, el grupo que organizó esa candidatura tiene la íntima convicción de que en el gobierno de Petro Colombia va a mejorar. Estamos convencidos, a eso le estamos apostando y estamos llamando al esfuerzo colectivo de todos para hacer eso. Un presidente solo no lo puede hacer. Si las instituciones, inclusive la relación internacional, nosotros tenemos que mejorar las relaciones con los países nuestros. Por ejemplo, hay una decisión política, es que se van a reabrir las relaciones con Venezuela, con el gobierno de Venezuela. Y ya inclusive con el triunfo de Petro, ya han empezado a cambiar las cosas que se dan en la frontera. Ya se está regularizando más el comercio y todo. Sí, pero todo eso lo que va a traer es una radicalización de un sector de derecha de Colombia y de Estados Unidos. ¿Ustedes piensan que ellos se van a quedar tranquilos? No, y por eso nosotros estamos potenciando, creando las condiciones para que el diálogo y los compromisos sean de manera bilateral con el gobierno norteamericano y con las clases
sociales que han detentado el poder en Colombia, estamos en que sigamos hablando, sigamos conversando. ¿Y hay algún lugar en el mundo que ustedes puedan enseñarnos y decir, mira, nosotros queremos ser como este país? No, nosotros creemos que en política el peor error que puede cometer la izquierda o los partidos de derecha es copiar exactamente una cosa que esté pasando. Nosotros, cuando precisamente ayer, el domingo, estuvimos en ese encuentro ciudadano aquí, nosotros vinimos a contarles cómo hicimos las cosas. Ya. Pero no vinimos a decirles es así. Y Brasil y México podían ser dos ejemplos de países amigos de este gobierno. Claro, claro. Y nosotros, por ejemplo... Porque hay que hablar de los grandes. Desde el punto de vista del pacto histórico. Nosotros estamos, por ejemplo, y porque coincidimos ideológica y políticamente, a que, por ejemplo, Lula pueda volver a la presidencia. Porque con él entonces podemos resolver un problema de la Amazonía y todo eso. Yo quería... bueno, no, Cristiano. Conozco un texto que se llama El terrorismo de Estado en Colombia. Textos de organismos internacionales que tratan el problema y el mundo conoce la sangre, la desgracia que se ha vivido. En esta conversación no ha salido el término, no recuerdo, paramilitarismo en Colombia, que constituyeron un gigantesco ejército asociado a la dirección de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia colombiana. ¿Qué va a pasar con esto en estas condiciones? Y esto no tiene que ver, y no está asociado esto al tema de la política sobre la cuestión de la delincuencia del gobierno de Petro. Bueno, en primer lugar, nosotros somos enfáticos en decir que el paramilitarismo en Colombia no era, como decía Álvaro Uribe, que se había acabado. Existe. Está actuando. Y como tal, nosotros frente al paramilitarismo lo que tenemos en el programa y que Petro va a desarrollar es inclusive mejorar una ley que hay de sometimiento a la justicia, al paramilitarismo y al narcotráfico. Porque con la insurgencia que aún queda en Colombia, el caso del ELN, el EPL, las disidencias de la misma FARC, nosotros vamos a abrir un proceso de negociación y diálogo como lo hicimos con la FARC. ¿Sí? En ese sentido, pues esperamos que eso ayude a mejorar las condiciones objetivas que nos permitan hacer práctico esa consigna que tenemos, el cambio, y que ese cambio sea fundamentalmente, ojalá en el terreno estructural y no solamente de algunas cosas de tipo circunstancial. Hubo una reunión de Petro con Álvaro Uribe, algo que mucha gente pensó que no se podía producir. ¿Cómo interpretamos eso? En ese contexto que usted describió de la necesidad de una reforma fiscal, de la necesidad de buscar algún tipo de apoyo para acciones de gobierno, ¿cómo usted ve? Lo primero que quiero decirle es que Petro está demostrando la necesidad de un diálogo abierto. Segundo, y habla con todo el mundo. Con todo el mundo. Segundo, de esa reunión, pues eso crea roncha entre nosotros, como así que hablar con el principal enemigo que hemos tenido. Si queremos cambiar las cosas y hacer práctico nuestro programa, toca hacerlo, sentarnos con todos. De ese diálogo, al final, entre Petro y Uribe, ¿qué resultó? Que Uribe se ratificó en su posición y su partido es el único partido de oposición que hay hoy, el único. Porque allá en Colombia los partidos, de acuerdo con el ordenamiento legal que tenemos y en lo electoral, un partido tiene tres opciones. Uno, convertirse en partido de gobierno. Dos, ser independiente y actuar y apoyar lo que cree y lo que, bueno. Y lo otro, ser oposición. De todos esos partidos, legalmente allá tenemos 17 partidos legalizados. De esos el único que hoy se ha declarado en oposición es el Centro Democrático de Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque en ese día... ¿Y el caso de Hernández, el que compitió con Petro? Hernández, de acuerdo con la reforma electoral que le estoy hablando, el segundo que queda en las elecciones presidenciales le dan el puesto de senador. Él va a ser senador. Él inclusive dudó y lo pensó, pero al final se metió allá.
Él dice que va a esperar a ver cómo es que va a arrancar Petro, pero como hay unos días contados para declararse si es independiente o de gobierno y tal, pues él creemos que tiene que definir en estos días. Sí, la posición de Uribe se entienda porque en el momento que habló él estaba un poquito en declive allá. Ah, sí. Pero el tema es que en caso de una política nacional por Colombia, por el país, las Fuerzas Armadas y las autoridades que son inamovibles le van a ser fiel a ese gobierno, por ejemplo, en una lucha contra el narcotráfico o en una lucha de dejar el narcotráfico tranquilo, porque cualquiera de las dos cosas uno no sabe. Hay confianza en las Fuerzas Armadas y en las instituciones que siempre han existido como apartidistas. Nosotros, en primer lugar, en el pacto histórico y en el programa tenemos claro que las Fuerzas Armadas de un país son un piloto fundamental para el desarrollo de ser gobierno y ser poder. Con las dificultades que tenemos en las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos en el programa unas definiciones. Vamos a democratizar la vida de las Fuerzas Armadas. Ya. Por otro lado, vamos a tener una relación estrecha con las Fuerzas Armadas y vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, en Colombia, fruto del desarrollo del narcotráfico, la policía, que es un aparato para el servicio civil, allá a raíz de la lucha contra el narcotráfico, inclusive con la insurgencia, la policía se convirtió en una fuerza regular como el ejército. Eso hay que cambiarlo, ¿sí? Y por otro lado, que el ejército pues cumpla sus funciones que les Bien. corresponden en la Constitución. Bien. Doctor, ¿en qué se va a apoyar Petro con ese cuadro descrito en Fuerzas Armadas, en las instituciones, en el propio Congreso, la propia correlación de fuerzas? ¿En qué se va a apoyar Petro para asegurar el cumplimiento de ese programa? ¿En esas instituciones o en qué? No, primero nosotros seguimos teniendo la confianza en el respaldo popular, en el pueblo. Segundo, los sectores que no estuvieron con nosotros, estamos abriendo un proceso de diálogo para acercarnos y las diferencias ver cómo las resolvemos, para que no se convierta en la profundización de un problema de guerra ya, ¿sí? Por otro lado, lo que nosotros estamos planteando es que estamos abiertos a un diálogo que sustenta nuestro programa político y las alternativas para hacer posible en el campo internacional. Bien. Y en el campo nacional. Y para eso que esperamos, por ejemplo, que el 7, que es la posesión, la mayoría ojalá de países, de gobiernos de América Latina, del Caribe, puedan acompañarnos. Porque eso no es solamente una vaina de apariencia, pues, sino que debe ser para hacer. Bien. Tarcisio Rivera, dirigente del Polo Patriótico y parte del equipo de campaña del presidente Petro en Colombia, queremos agradecerle y despedirlo con este pensamiento. Ustedes están conscientes que en Colombia no hay un nuevo amanecer, sino un reto. Sí, nosotros hemos, después de esa oscuridad que hemos tenido en tanto tiempo, el amanecer para nosotros era una opción. Y queremos seguir trabajando para que ese amanecer sea de progreso, desarrollo, no solamente para nosotros, sino para América Latina, el Caribe y el mundo. Y por otro lado, esos retos nos llevan a que el optimismo lo vamos a mantener. Creemos que nuestro programa político tiene una validez y justeza y que por lo tanto ese es el norte con el cual tenemos que trabajar y aspiramos a hacerlo. Y ojalá mañana o pasado mañana pueda volver a estar con ustedes o otro de nosotros para contarles los avances y el desarrollo de esto. Bien, gracias. Y vamos a contestarle una pregunta a gente que llama. Dice, ¿y ese señor que ustedes tienen de invitado va a ser el ministro de Trabajo del gobierno de Petro? Sí, esas son las inquietudes que tiene la gente. Y allá cada grupo político en las repartijas, es el nombre, sí, la repartición que nos va a tocar a nosotros. No, nosotros inclusive queremos que no nos suceda algo que le sucedió a Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Ajá.
es que la gente que dirigía las movilizaciones, la gente que movía a la gente, se la llevó para el gobierno y descabezó el movimiento social. Entonces queremos ahora... Usted se va a quedar afuera, entonces. No, nosotros creemos que nuestro papel no está, ni hemos trabajado por hacer una campaña para que nos den puestos. Bien. Nosotros donde nos ubiquen y que sea para trabajar por la unidad y el progreso de nuestro país, de América Latina y del Caribe, ahí estaremos. Bien. Tarcisio Rivera, gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias, muy formales.